Voy a hacer de nuevo un vídeo, no de la serie que yo hago generalmente, repitiendo y hablando de los descubrimientos que sacaré con la ayuda de Dios, que cambiarán al mundo. No es fantasía, es realidad. Descubrimientos. Tengo los dones, la dote, digamos, porque Dios da dones, lo dice la Sagrada Escritura, a hombres predilectos, hombres especiales, para cambiar el mundo. Igual que, por ejemplo, en el antiguo Israel, Dios daba dones a profetas, o a Sansón, o a Samuel, o al rey David, o a Salomón, o sea, muchos nombres, Abraham, que daba dones para profetizar, para hacer milagros, para tener una fuerza sobrenatural, para tener sabiduría. En el cristianismo primitivo, con Jesucristo, al principio, Dios daba dones para que hombres y mujeres pudieran hacer obras maravillosas. Curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, hablar todas las lenguas, los idiomas de la tierra. Eran dones. No es que las personas hubieran estudiado mucho, fueran muy talentosas, no. Como dicen las Sagradas Escrituras, que Dios escogió a los necios para avergonzar a los sabios. Dios escogió a las cosas innobles, dice la Biblia, a las cosas menospreciadas, a las cosas que no son, para reducir a la nada a las cosas que son. Pablo escribió a los Corintios esas palabras como diciendo, Dios no buscó intelectuales, grandes sabios, para revelar los secretos sagrados de la Sagrada Escritura, el reino de Dios, sino a la gente sencilla, hombre. Bueno, pues digo esto porque voy a dar mi opinión sincera. No soy norteamericano, desgraciadamente, porque me gustaría ser, porque siempre yo y todo el mundo ha admirado a Norteamérica como un país, vamos, de libertadores, de genios, en todos los campos. Los viajes a la luna, la liberación de la Alemania nazi, en Corea, en Vietnam, bueno, hombres, jóvenes, hombres y mujeres heroicos, que han muerto muchos por defender su nación y por defender a su pueblo. Bien, en resumidas cuentas, pues, aunque no soy norteamericano, no voto, pero doy mi opinión. Y puedo, muchas veces he hablado de otros personajes míticos norteamericanos, más extraordinarios además. Ya no es el partido político izquierda-derecha, no. Hombres competentes, que tan competentes, tan extraordinarios eran, que los tuvieron que eliminar. Hablo de Kennedy, por ejemplo. El hombre más excepcional de todos los tiempos, Jesucristo, el que dio su vida para que recuperemos la inmortalidad aquí en la Tierra, claro. No en otra galaxia, en otro planeta, ni en otro karma, ni en otro ningún sitio, aquí. Porque Dios hizo a Adán y Eva aquí para que tengan hijos y tengan solución animales y peces y quedarse para aquí en la Tierra para siempre. Vivos, sanos, jóvenes y fuertes. Pero Jesucristo, extraordinario, más resucitó muertos, curaciones a miles y miles, milagros de multiplicar alimento para miles, vino, agua en vino para un banquete grande. Bueno, todas las maravillas que hizo, pero se lo cepillaron. Porque no encajaba con, digamos, el sistema aquel de los escribas fariseos, ¿no? Cuando iba Jesucristo al templo y veía a los escribas fariseos, que eran los líderes de la religión en aquel tiempo, ¿no? Entonces, comerciando y ganando dinero, explotando a la gente, rituales, misticismo, oraciones, procesiones, liturgia, que no valían para nada. No valían para nada. Eran rituales para hacer un tipo de religión, digamos, mística, con humos, con oraciones, con rituales, vestimentas. No valía para nada. Lo que valía era ayudar a la gente en sus calamidades, en su tristeza, en su miseria, en su pobreza. Eso es lo que vale. Como aquella viuda, en la antigua Jesucristo la puso de ejemplo, que había fin de semana o sábado, ¿no? Iban los israelitas al templo, no para adorar muñecos, imágenes, estatuas y diosas, no. Allí en el templo de Salomón estaba el arca de la alianza, estaba.
Ahora está en España el Arca de la Alianza, la sacaré. Pero era el enseñar la ley de Moisés en el templo. Y entonces la gente tenía por costumbre echar en una caja las contribuciones voluntarias. No había una ley de pagar por ser de tal religión, sino que pues echaba el que quería para reformas del templo, para reparaciones, para que la gente, los levitas, que entonces eran las familias de la tribu de Leví, para cuidar del templo, para enseñar la ley. Porque un levita era un símbolo de médico y maestro. Era una doble función. Médico porque conocía las leyes de la naturaleza, los levitas, para enfermedades contagiosas, tal decir, esto en cuarentena, lo otro tal, toma este líquido, limpia esto. O sea, era un médico. Y enseñar la ley de Moisés. Bueno, pues en ese momento en el templo llegó una ancianita, una viuda, pues entonces no había seguridad social. Si una mujer quedaba viuda, pocos días duraba ya. Porque no había ayuda, era la caridad que le diera a alguien para comer algo. No había ayuda de nada. Y menos los fariseos. Nada. Nada. Y la pobre mujer era la mendicidad, su forma de vida. Y todos los ricos iban el sábado al templo, echaban en la cajita de contribuciones voluntarias, ¿no? Echaban dinero, eran ricos. Pero fíjese que los levitas, los fariseos, perdón, que tenían la malicia de cuando iban a echar algo de dinero, porque eran todos ricos, de la casa rica, no podían ser, otro no. Y entonces tocaba una trompeta, todo el mundo miraba y el fariseo esperando. Y el trompetista daba una señal de alarma, ¿no? Y cuando todos miraban, entonces él miraba al pueblo, el fariseo cogía una bolsa de dinero y la enseñaba y la echaban en la caja. Y todo el mundo, ¡ah! Los fariseos. Y la pobre viuda, nadie miraba, una pobre viuda andrajosa y pobre y anciana. Pero la pobrecita sacó lo único que tenía para vivir aquel día. 2 moneditas de inflacionado, que por ejemplo hoy podíamos, en términos modernos, 20 pfennig, nada, no se puede comprar nada. Era un poquito de pan, alguien, pan duro o algo que le dieron. Y la echó lo único que tenía, se quedó sin comer. Y Jesucristo la miró y dijo, mira, aquella mujer, aquella viuda que nadie miró ni nadie le importaba, ha echado más en la caja que todos esos. Porque toda esa gente, decía Jesucristo, mujer competente, decía la verdad, han echado las sobras, todos ricos, lo que les sobra, pero está por lo único que tenía para vivir. Y dice, lo que ha hecho esta pobre viuda será recordado para siempre. Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque vuelvo al principio de las votaciones en Norteamérica y voy a dar mi opinión. No voy a desprestigiar, yo digo, no estoy a desprestigiar que si es la izquierda que la derecha, no. Estoy hablando de mi concepto sobre un personaje que me cae simpático, me cae muy bien. No hay nadie perfecto, no hay nadie que haga todo bien. Jesucristo lo hizo y se lo cargaron. Todo bien, perfecto. Se lo cargaron, lo mataron. Porque hacía todo bien y denunciaba el fariseísmo y los robos y la maldición que tenía aquella gente. Porque cuando iba al templo cogía un látigo y el latigazo con los fariseos en la espalda y a patar en el culo y buscaba las mesas. Bueno, pues en las votaciones, quiero decir, no voy a denunciar ni a burlarme de que si tal, que si el presidente tal, que está mal, que si cae, que no, eso no vale para nada. Y no es correcto, ¿no? Yo no voy a burlarme de nadie. Es la edad, pues, a veces, pues mira, la persona que llega a cierta edad, por enfermedades crónicas, lo que sea, pues, pero no es eso el detalle. Es la malicia que puede tener mucha gente para denunciar a otro hombre, y estoy hablando del señor Trump, un hombre competente, un hombre extraordinario, competente. Es el don, es un don, porque dice la Biblia, no lo olviden, que Dios coloca a los gobiernos, no el hombre. No, en las votaciones no. Dios no miente. La Biblia, en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4, dice, toda alma está en sujeción a las autoridades superiores, o sea, habla de toda la humanidad, porque no hay autoridad a no ser por Dios, porque el Dios, dice el texto, coloca a los hombres en sus posiciones relativas porque son ministros de Dios. Por eso lleva la espada para castigar el mal y premiar el bien. Por lo cual, dice el texto, Cristo por el apóstol Pablo, que había sido fariseo, fíjate, dice, por lo cual, si alguien se opone a estos gobiernos puestos por Dios, se está oponiendo al arreglo de Dios y recibirá castigo para sí mismo. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 4. Cito esto
hablando de las votaciones actuales, de que no olviden que Dios coloca a los gobiernos. Cuando no valen, cuando no sirven, los quita y pone otro. Entonces, hablando de las votaciones, yo no soy norteamericano, no voy a votar, pero bueno, me hubiera gustado ser norteamericano, porque he admirado ese país de vencedores en todos los campos. He dicho, en las guerras, heroicos soldados lo han nacido con ese don. Una mezcla de todas las naciones del mundo. Fue la Fundación Norteamericana un país de vencedores en la cinematografía, en los inventos, en el petróleo, en los comercios, en la guerra, en la liberación de mucha gente. Bueno, pues ahora está en la palestra muy bien el señor Trump. El señor Trump, pues una familia de constructores, bien adinerada, y me alegro, ¿por qué no? Pero el señor Trump ha tenido una tendencia, de principio le ha gustado la política. Podía haberse quedado de empresario, como su padre, y entonces pues hubiera sido Trump el constructor más popular norteamericano. Pero tenía la tendencia de querer hacer algo por su país. Lo llevaba en el corazón, quería hacer algo, lo vivía, porque él veía que había problemas, ¿no? Debido a que en un país que hay diferencia entre la izquierda y la derecha, siempre hay esa lucha por asumir el poder. Pero él estaba consciente de que a él le gustaba eso, le gustaba la justicia. Dejó su camino empresarial de construcción y se metió en la política. Y llegó a ser el mejor presidente de todos los tiempos, 4 años, que hizo muchos cambios extraordinarios. O sea, ese hombre le gusta a la gente, porque ese hombre, si habla por el Trump, es un hombre que, yo que sé, atrae las masas. Es un hombre, esa empatía, ese carisma, que decir, ese don, es como una energía que impele, que la gente le ve y se emociona, y grita, y aplaude, y cuando habla con fluidez, habla cosas normales, no busca ahí un panfleto leído en una pantalla, y eso no hay don de ningún tipo. El que lo hace, pero no tiene el don. Tiene que leer algo que le han dicho otro, que escriba y que lea con dificultad. No, pero lo lleva ahí discurso del señor Trump de 2 horas. Un hombre que atrae las masas de color o extranjeros, latinos. O sea, es un hombre, bueno, Norteamérica está fundado con todos los países del mundo. Originalmente eran los indios norteamericanos, los únicos reales nacidos en Norteamérica desde el principio. Pero no, el señor Trump tiene esa tendencia, ese don particular de simpatía, de realidad. Y ese don ha llegado a ser un presidente, si Dios quiere, volver a ser el presidente más competente de la historia del mundo. Porque cuando uno ve las imágenes de las masas aplaudiendo, es porque esas masas no es que sean todos, están pagados para que vayan ahí a aplaudir, ¿no? No, van porque le atrae esa persona y entonces le ven y ven un salvador, un hombre que quiere a su país, que quiere a Norteamérica, que quiere hacer cambios, que quiere que la gente sea feliz. Que la gente en un país que ha sido históricamente conquistador, ha sido vamos, el país de los sueños, el país de la grandeza, el país que ha conquistado la luna por primera vez, el país en la cinematografía, el pionero en todos los campos. Pues el hecho de que una decadencia, de que un otro equipo vaya por sus debilidades, por su incompetencia, por su interés económico, por su corrupción, cualquier cosa, se decae y un país glorioso vuelve a ser nada. Y luego empiezan los errores normalmente de dejar pasar a gente indiferente que no conoce a nadie, millones. Y eso no se puede hacer en una ciudad, millones, acá en las calles, que descontrolada, nadie sabe quién es esa persona, nadie sabe qué es, hay una documentación, y se llama inmigrantes indocumentados que entran allí pues en masa. Ese error es fatal y eso ya lleva al consumo de que el país se hunda completamente, se convierta en un gueto, donde allí la gente pues haga sin ley ninguna, a la calle pues aterrorizando, robando, haciendo. Este hombre quiere hacer esos cambios, quiere hacer una América grande, como él dice, una América como es, que conste que es bíblicamente una potencia mundial, bíblica, no es cualquier cosa. Hay muchos países que son muy poderosos, en Europa, en Suecia, en Francia, en España, han sido gloriosos.
pero Norteamérica es potencia mundial bíblica, que dice que está proféticamente en el sueño de Nabucodonosor de la estatua gigantesca, la última potencia mundial bíblica. Es decir, que Dios concibió que América sería la última angloamericana potencia. Y señor Trump es un atractor de masas. La gente cuando lo ve se emociona, se siente una pasión, ve esa simpatía de ese hombre que alegra los corazones, que lucha y que ensalza a su país. Ese hombre que llena de entusiasmo los corazones de la gente abatida, que ve que dice, no os preocuparos, que estoy yo, que vamos a luchar, que lo conseguimos, que somos América Grande, y esa emoción que da sus palabras, esos discursos, se levanta la gente, se despierta, se emociona y se llena de ilusión y vuelve a casa sonriente y feliz. Generalmente. Quiero decir, no me voy a burlar de la oposición, eso no sería correcto, no me voy a burlar si el señor Biden, por ejemplo, tiene cierta edad, está alguna enfermedad crónica, eso es desgraciadamente penoso, pero no es para burlarse, no me burlo, ni tampoco hablaría mal de él, sino que concibo que mi opinión personal, el señor Trump, es extraordinario. Hay otro hombre que fue, lo he dicho muchas veces, extraordinario, era de la oposición, Kennedy. Y ya ve lo que le pasó. Y ya le contaré con todo lujo de detalles quién en verdad eliminó a Kennedy. Que algunos lo saben y no lo digan por nada al mundo. Pero ¿quién fue el real? ¿Quién fue? Eso lo diré. Mucha gente argumenta, no se sabe, pues Oswald no, pues Castro no, Khrushchev, vamos, en el que mandó gente, no, la CIA, no. Ya lo diré. Y lo mostraré. Eso da pánico. Porque yo, con el don que Dios me ha dado, diré donde hay gigantes dentro de rocas, diré donde mujeres del futuro, dentro de rocas al pasado, están vivas, en estado de náusea, donde hay dinosaurios en túnel y en rocas, en España y en todo el mundo, donde está el Arca de la Alianza, donde fue a parar el templo de Salomón, que desapareció también, que no dice nada a nadie, hasta la última piedra desapareció, ¿dónde está? Y diré quién hizo las pirámides, cómo funciona, qué función tienen las pirámides, nada de tumba faraón en la historia, que los egipcios eran esclavos, nada más. La única esclavitud que había en Egipto, conocida en la Biblia, son los hebreos, los judíos, ¿no? Y lo único que hacían de construcción era ladrillo de barro y pajo, de barro y pajo, con un poquito de agua y secado al sol. Esa era toda la gran arquitectura egipcia. Ya las pirámides llevaban miles de años cuando los primeros egipcios llegaron allí de casualidad. O sea que el señor Trump es un hombre que está haciendo historia, y por lo cual es penoso que la oposición, eso es, vamos, barrio bajero, lo hace un país tercermundista de esta República Bananera, lo hacen frecuentemente, de coger a la oposición y empezar a buscarle la vuelta y mentirosos y engaños y no sé qué, falsos testigos y calumniarle y no sé qué, y querer encerrarle. Es un odio, que es el mismo sistema que emplearon con Jesucristo los fariseos para matarle. Cuando un Pilatos, un gobernador romano, le vio inocente, que era el juez real de Israel, o una colonia romana. Y dijo, este hombre no le he visto culpa de nada, libre. Y no, si le pones libre, te quitamos de ahí, vamos a César, digo que tú no eres amigo de César. O sea, amenazando para matarle, porque les daba envidia que Jesucristo estaba liberando a Israel y a la humanidad luego, como lo va a hacer pronto. Y Trump no es que sea Jesucristo, pero es ese carisma que tiene, ese sentido de amor a su país y de grandeza que impele. Y que a eso, cuando una persona, y ya digo, un país está abatido por las circunstancias, por la pobreza, por la crisis, por la guerra, por muchas cosas, se siente en la oscuridad, en la sombra, abatido. Y dice, ¿dónde hemos ido a parar? Pero llega esa voz gloriosa, ese impacto, ese carisma de luz, que la gente se levanta y ve, hay esperanza, hay futuro, nos va a levantar. La Biblia dice en Eclesiastés, escrito por el rey más sabio de Israel, Salomón, en el Eclesiastés, escrito por Salomón, como escribió Salmos y escribió Proverbios, Salomón, hijo del rey David, dijo en el Eclesiastés capítulo 8, versículo 9, dice que el hombre, habla de la humanidad, ha dominado al hombre para prejuicio suyo. Es una realidad. Que dicen, Adán y Eva no estaban hechos para dominar a hombres, esclavizarlos o controlarlos, no. Para dominar y controlar animales, aves y peces. Ese será nuestro trabajo para la eternidad en la tierra, cuidar de la creación. Pero desgraciadamente, la rebelión de Adán y Eva, la invasión de demonios, de ángeles caídos a la tierra, el imperio satánico que rige, lo dice la Biblia, Satanás, el gobernante de este mundo, ha hecho que la gente enloquezca y que la gente ansie de poder, de dominar.
no estamos hechos para gobernar a otro hombre. No estamos hechos. Un hombre como otro, o mujer como otra, estamos hechos todos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando venga el reino de Dios, ya nunca más habrá gobiernos desde el punto de vista humano. Lo que pedimos la gente en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, Dios, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos pidiendo el gobierno de Dios, no el gobierno de humano. Pero mientras esté ese gobierno de Dios que viene y acabe con el mal y con el imperio satánico, los gobiernos humanos son necesarios y útiles. Y el gobierno del señor Trump, desde mi punto de vista, es mi opinión, no es mi voto. Yo no puedo ni votar, ¿no? En Norteamérica no soy norteamericano y yo no voto. Pero mientras eso, un gobierno de Trump es algo muy, muy impresionante para el país norteamericano. Un país de ganadores y de vencedores, un país histórico. Así que Dios decidirá si Trump llegará a ser o no, por segunda vez, ese gran presidente que ya ha hecho historia en Norteamérica.